Buenos días, hermanas, que Dios le bendiga. Gracias por estar esta mañana con nosotras aquí reunidas. Sé que muchas de ustedes han tenido una semana muy difícil porque estamos arrancando el mes de julio. Las invitamos a reunirse a este tiempo devocional en el cual hoy tendremos un invitado especial que nos estará acompañando, llevando el mensaje de la palabra, a como lo fue toda esta semana. Y así les quiero dejar esta porción de la palabra para empezar, y dice lo siguiente en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a empezar nuestro tiempo devocional. Y ahora les dejo con esta preciosa alabanza, Rey de Gloria. Bienvenidas.
Y ahora con nosotras nuestro pastor Sergio estará llevando el mensaje de la palabra. Buenos días, hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios y voy a pedirles que abran el libro de Isaías, el capítulo 44, del versículo 21 hasta el versículo 28, y leemos entonces la palabra juntos. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agureros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, será habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. ¿Qué dice las profundidades? Secaos, y tu río haré secar. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada, y el templo será fundado. Es preciosa esta palabra. Quiere decir que el amor de Dios es ilimitado. Y también estos versículos nos recuerdan que tenemos la oportunidad de alabar a Dios tal y como Él es. Él es maravilloso. También nos permite meditar un poco sobre lo que es lo misericordioso que es Dios, por redimirnos y perdonar nuestros pecados. Y nos ayuda también a ver mucho que necesitamos de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos mucho de Dios. Bien, estos versículos son muy importantes y comienzan con una palabra importante. Recuerda estas cosas. En el versículo 21 dice eso. ¿De qué está hablando? Bien, tenemos que recordar que los versículos 6 y 8 del capítulo 42 nos recordarán qué quiere decir este versículo 21. Bien, Dios dijo que Él era el Rey de Israel, el Redentor, el Señor Todopoderoso. Dijo que solo Él es Dios, y una prueba de ello es su cuidado para con Israel a través de los años. Y lo otro es que solo Él puede predecir el futuro. Dijo que Israel era su testigo en todo eso. Eso dice los versículos del 6 al 8. ¡Qué maravilloso! A veces tenemos que recordar de quién es o quién es realmente Dios. En este caso, Dios recuerda a los israelitas que Él es quien lo hizo, y Él los escogió y lo hizo a su ayudante. Y algunas personas ven esto como una colección de una carga para el pueblo de Israel. Ellos eran los siervos de Dios. Los siervos deben de trabajar. Suena como una vida muy dura, pero recuerde esto, para quien está trabajando, para usted y yo que estamos trabajando en la obra del Señor. Ellos eran los siervos del Rey, el Redentor, Jehová de los ejércitos. Y eso es una gran bendición que nosotros tenemos de poder trabajar en la obra del Señor. Usted y yo tenemos un gran privilegio de trabajar en la obra del Señor. Por eso ese amor ilimitado, que es el tema que estamos tratando, va a estar en nosotros, y nosotros vamos a poder comprobar de ese amor ilimitado de Dios. Dios dijo que había barrido su pecado como la nube, y eso fue cierto. Igual nosotros, cuando venimos a Cristo, Cristo borra todos nuestros pecados, y también nos recuerda que
lo que hemos hecho, lo que hicimos en tiempos atrás. Dice que ha sido borrada como una nube. Así también como hizo con Israel, así el Señor ha hecho con nosotros. Cada pecado que nosotros hemos cometido antes de aceptar a Jesús han sido borrados. Y si hoy cometemos pecado, como dice la palabra del Señor, abogado tenéis para con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque ya no nos congraciamos con el pecado, ya nosotros no vivimos congraciándonos, buscando ese pecado, sino que más bien rechazamos eso en nuestra vida y buscamos cómo honrar el nombre de nuestro Señor. Así que ese amor ilimitado de Dios está en nosotros, en nuestra vida. Bien, es importante entonces que Dios está ahí presente en nuestra vida. Y hay una palabra importante: vuelve a mí que te he redimido. La buena nueva de todos los tiempos es que Dios nos ha redimido, ha perdonado nuestros pecados. Y Él dice: ven, yo te he redimido. Ve este amor precioso que es ilimitado, no tiene espacio, no tiene tiempo, es profundo, es inmenso. Porque cuando leemos el Nuevo Testamento, el Señor nos recuerda que la redención se vuelve personal y comprobada con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pasamos de estar cubierto de nubes, qué preciosa esa expresión, y oculto por las brumas, a la luz del sol brillante de su perdón. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad, hermana? Qué maravilloso cómo éramos antes, cómo estábamos ahí ocultos, pero gracias a Dios que la luz de Cristo ha venido a nuestra vida. Y por eso le servimos con gozo, por eso le servimos con alegría. ¿Por qué? Porque servimos a nuestro Rey, a nuestro Redentor, a Jehová de los ejércitos, a Él servimos. Así que ningún trabajo que nosotros hacemos, que usted hace, debe ser una carga, debe ser un gozo, servir a los demás, servir en la obra del Señor, porque las misericordias de Dios son muchas para nuestra vida. El amor de Dios es ilimitado. Bien, entonces el griterío comienza cuando leemos ese texto precioso: Dios instruye a los cielos y a la tierra, y canta y grita, y al gritar instruye también a las montañas y a todos los árboles del bosque al echarse a cantar. La naturaleza va a glorificar al Señor y va a cantar a nuestro Dios, porque Él ha redimido a sus descendientes, a Jacob. A Él es glorificado en Israel. Qué precioso es nuestro Dios. ¿Y de qué se trata todo este canto? Una vez más, Él nos dice que Dios ha redimido a Jacob, y a través de Israel Dios se revela en toda su gloria. Dios se revela a sí mismo como el creador de todas las cosas, y se ha revelado de muchas formas en nuestra vida. Dice el Señor: yo soy el Señor que he hecho todas las cosas. Y había numerosas religiones en esa época, como igual sucede ahora. Hay muchas religiones, igual en aquel día, que adoran a dioses y que se desvían de la palabra del Señor y no creen en ese Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra, y que hizo todo por cuanto nosotros ahora puede ver nuestros ojos. Y Dios les dijo al pueblo de Israel que Él había estado con ellos incluso antes que se convirtieran en una gran nación. Y podemos leer los versículos en el capítulo 44. Antes que se convirtieran en una gran nación, Dios ya los había escogido. Y es precioso, lo había formado como nación desde el momento que se habían escapado de Egipto. Conocemos esa historia cuando el Señor los sacó de Egipto,
y Dios los organizó y les dio leyes y ahora Él los bendecirá de nuevo. Ese es nuestro Dios y es poderoso. Por eso el amor de Dios es ilimitado. Él perdona nuestros pecados. Él va a ayudarnos siempre. La misericordia de Dios va a estar en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que hagamos. Por eso insistiremos, es precioso alabar al Señor sirviéndole con los dones que el Señor nos ha regalado. ¿Cuántos dones tenemos? Son muchos que podemos tener, 2, 3, 4 dones, pero el Señor ha regalado, le ha placido y debemos de servirle al Señor. Entonces, ese amor ilimitado de Dios podemos entonces comprobarlo en nuestra vida cuando vemos grandes cosas que hace en nosotros. De cuántas cosas el Señor nos ha librado, cuántas bendiciones nosotros hemos tenido, son muchas. Podemos pasar buen rato aquí enumerando cuántas bendiciones el Señor nos ha regalado. Él les aseguró que en la creación Él lo actuó solo, refiriéndose que habían muchos dioses que habían dicho que ellos eran creadores y que adoraban la luna, que adoraban el sol, que adoraban los árboles. Habían, como les dije, muchos dioses que adoraban muchas cosas, pero el Señor les dijo: ninguno de los dioses adorados en este día tenían poder para crear. Dios actuó solo. Esa palabra es importante cuando leemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice: y Dios creó los cielos y la tierra. ¿Saben qué? Esa palabra creó es única y exclusiva para Dios. Nadie puede crear porque ya todo está creado. Qué maravilloso es el nombre del Señor y es precioso. Dios ha hablado, Él ha hecho promesas que se repetirán, se cumplirán. Y veamos entonces el versículo 26. Y dijo que iba a confirmar la palabra de sus siervos. Iba a respaldar la palabra de su siervo, que cumplirá con el consejo de sus mensajeros. Hermano, esto es precioso. Ese es el amor ilimitado de nuestro Dios. Él va a respaldar la palabra que salga de nuestra boca. Y nosotros, como mensajeros del Señor, Él va a iluminarnos y Él va a hacer cosas preciosas en nosotros. Esa es la promesa del Señor. Él está en función de todos ellos. Esos hombres tenían ese privilegio precioso que hoy también nosotros tenemos para hablar de su palabra, su profecía. Tenemos la palabra de nuestro Dios tal y como la leímos ahorita. Esa palabra debe ser expresada con denuedo, con valentía, porque el Señor ha dado una gran bendición para sus siervos y también para sus mensajeros. Usted y yo somos mensajeros de la palabra de nuestro Dios. Cuando lo hicieron, Él haría realidad a esas cosas que profetizaron. Cuando nosotros decimos una palabra del Señor con seguridad, con convicción, Dios iba a respaldar ese mensaje a Israel, al mundo. Al igual ahora nosotros que si estamos con Jesucristo, dice que la palabra del Señor, que si permanecemos en Él, la palabra de Dios permanecerá en nosotros. Entonces eso es importante porque somos mensajeros de la palabra de Dios y tenemos el respaldo de Dios. Así que este mismo Dios que tiene poder sobre las profundidades del mar, también tiene poder sobre las actividades de los seres humanos, como leímos en el versículo 27, cuando dice que Ciro ha sido elegido por Dios para ser su pastor. Esta palabra pastor aquí parece referirse a una persona que lleva a los humanos a cierta manera. Es decir, este hombre Ciro era un hombre pecador. Y un poco después que esto fue escrito, Ciro fue líder de los medos y de los persas. Conquistó Babilonia, la gran Babilonia que bajo Nabucodonosor había destruido a Judá y llevado a miles de cautivos a la ciudad de Babilonia como esclavos. Esos esclavos eran el pueblo de Israel, a quienes Isaías les comienza a hablar ahora.
¿Quiere esto decir que Ciro era un creyente en Dios? No, solo significa que Dios había escogido y lo tenía para usarlo, al igual que lo hizo con Sennacherib anteriormente. Se usó para castigar al pueblo de Dios. Ciro fue escogido para bendecir al pueblo de Dios al enviarlo a la casa. Como instrumento de Dios, Ciro le dirá a las personas que se van a casa, reconstruirán el templo y reconstruirán la ciudad de Jerusalén. Esto es precioso, hermano. El Señor va a hacer también que personas y conversas. Hay un texto precioso y maravilloso que el Señor nos dice que las bendiciones van a venir de aún de las personas que no conocemos, no sabemos de dónde vienen, no sabemos de dónde vendrán, pero el Señor va a hacer que tu bendición llegue siempre y cuando nosotros demos gracias a Dios, honremos al Señor por servirle, estemos agradecidos al Señor por servirle en la obra de Él, por ser agradecidos por la misericordia de Él, y eso es maravilloso. Así que, ¿de qué estamos hablando? Hay cuatro cosas importantes que remarcamos ahora y quiero que queden en su mente. Primero, Dios está definitivamente a cargo de toda la historia del ser humano. Está a cargo de esta historia de la que estamos viviendo ahora. Él tiene el control. En segundo lugar, Dios es grande. Él es más grande de lo que podemos imaginar. ¿Cuánto usted se imagina que Dios es grande? ¿De qué tamaño? ¿Se lo imaginó? Aún es más grande que eso. Es mucho más grande que eso, porque no lo podemos imaginar. Dios es inmenso. En tercer lugar, Dios perdona el pecado y lo sopla lejos, muy lejos. Y el Señor Jesucristo nos dice que Él lo echó a las profundidades de la mar, que nunca más se acordará de ello. Ese es nuestro Dios. Y en cuarto lugar, Dios cumple sus promesas. Hermana, qué maravilloso es el amor de Dios. Por eso es que el tema tiene sentido. El amor ilimitado de Dios es profundo, porque Él nos hizo a nosotros, perdona nuestros pecados. Él está interesado para que nuestra vida pueda crecer, para que trabajemos en la obra de Él. Nos hace parte de la obra de Él, de su reino, nos hace parte a nosotros. Así que debemos de sentirnos muy contentos porque somos parte de la obra del Señor. Somos parte en esta historia en la cual el Señor está escribiendo con sus hijos, con sus hijas, con su iglesia. Así que, hermana, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios tenga misericordia en su vida y tengamos siempre un corazón agradecido, bondadoso, porque el Señor ha derramado de su poder. Gloria sea al Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Disfrutando de tu amor, Señor. Tu amor que es como un río que nunca cesará. Es como un río que nunca cesará. En tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. De ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor.
cesará. En tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. De ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. A ti alabamos, Señor. Solo a ti exaltamos, Padre. Y así escuchábamos el tema Así es tu amor de Jaime Murrell, estimadas hermanas. Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, le venimos a expresar nuestra gratitud, Señor, nuestro agradecimiento porque usted, Señor, ha guardado la vida de nuestros ancianos, ha protegido, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. También, Señor, porque usted ha estado presente a través de cada uno de nosotros en la vida de nuestro prójimo que está necesitando, Señor, alguna cosa, algún recurso pendiente, Señor. Usted pone en nosotros el querer como el hacer para poder ser de bendición a la vida de otras personas, Señor, y le queremos dar las gracias por eso. Le damos gracias, Señor, también por su amor infinito y misericordioso. Y le agradecemos, Señor, que usted esté con nosotros cada día de nuestras vidas, Señor. Señor, gracias porque usted es el que pone en nuestros corazones el deseo de servir a otros. Gracias, Señor, porque si usted no lo hace, nada de esto funcionaría. Todo serían vanas palabrerías, Señor. Gracias por todo tu amor y tu misericordia, Señor. Quédate en nuestras vidas, Señor, y en la vida de mis hermanas. Y sé tú propicio a nosotros, Señor. Te agradecemos por cada vez, Señor, de que en cada cosa de nuestras vidas usted se manifestó directamente hacia nosotros con el amor que usted tiene, el amor de Padre. Gracias, Papá. En el nombre de Jesús le damos las gracias. Amén y amén. Bueno, estimadas, con esto quedamos despedidas. Espero que este tiempo devocional haya sido de mucha bendición para cada una de ustedes. Recuerden que las esperamos por la tarde a las 3 p.m. en Tiempo con Dios y el día de mañana en el espacio de testimonios y oración, porque Dios continúa haciendo milagros. Bendiciones y hasta pronto.